Hola, ¿qué tal? Bendiciones, bienvenido a este nuevo video. Hoy contamos con la presencia de una hermana que se llama Flor de María, directamente desde Honduras, desde la colina de allá de Santa Bárbara en Honduras. Flor es hija de pastores. Flor es hija del pastor Modesto, de la pastora Glenda. Y hoy tenemos un tema muy, pero muy importante, un tema de lo que normalmente no se suele hablar. Y hoy queremos compartir contigo una de las experiencias que Flor como hija de pastora y de pastor ha estado viviendo. Y por ejemplo, el tema de hoy se llama Lo que callan los hijos de los pastores. Todas esas vivencias que tienen los hijos de los pastores, que ven cuánto sus padres están trabajando en la obra del Señor 100% y que al estar trabajando 100% en la obra del Señor, como hijos de pastores, pues suelen haber algún tipo de inconvenientes, pero bueno, de eso lo vamos a hablar más directamente con nuestra hermana Flor. Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho. Bienvenida aquí al canal. Hoy quiero empezar este podcast y que nos digas qué es lo que tú crees que callan los hijos de los pastores, cuáles son ese tipo de vivencias que viven que no les cuesta hablarlo, les cuesta transmitir lo que están viviendo, pero que sienten que tienen que callar. Bueno, por ejemplo, el que mis padres pues les toque pastorear una iglesia, siempre su primer ministerio tiene que ser su casa, ¿no? En este caso, pues mis padres les ha tocado salir de casa, estar en otro sitio y pues teniendo la familia en otra parte. Entonces, eso para nosotros con mis hermanos pues ha sido un poco difícil porque sabemos que Él está sirviendo a nuestro Señor, pero también nosotros necesitamos ese calor de hogar, ese calor de papás. Entonces, para nosotros ha sido bastante difícil entender que por la razón de servir, porque amamos a Cristo, pues ellos hayan tenido que irse de casa a otro lugar para pastorear una congregación y sabemos que cuando Dios nos llama a su servicio, tenemos que ir, porque Así es. nosotros nos podemos, en este caso mis padres no se pueden decir o quedarse y decir no, no quiero ir. Cuando nosotros estamos llamados por nuestro Señor, nosotros tenemos que ir entonces y cumplir con el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Y pues en este caso a mis padres les ha tocado, mis hermanos lo están viviendo y también en este caso yo porque ellos han salido de casa y para nosotros pues es fuerte porque prácticamente podemos llegar a sentir que nos hacen a un lado, pero entendemos el llamado. Nos ha costado con mis hermanos entender el llamado de nuestros papás. Entonces, esa parte es un poco difícil, pero lo entendemos porque el llamado, cuando nos hace un llamado Dios, nosotros tenemos que ir. Amén, así es, y es de bendición porque la palabra del Señor dice que edifica casa para mí, que yo edificaré tu casa. Entonces, tus padres como pastores están edificando la casa del Señor en esa congregación y Dios está siendo justo y fiel y va a estar edificando la casa tuya, contigo, con tus hermanos y es de bendición Uh porque -huh. cuando uno le trabaja a Dios es de bendición Así porque Dios es. obra por todas partes para bendecirnos, ¿no? Amén. Entonces, hay una cosa que pasa, Flor, con los hijos de los pastores y es que en las iglesias normalmente se suele ver de que hay personas dentro de la iglesia que tienden a exigirle mucho a los hijos de los pastores. ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué le exigen tanto a los hijos de los pastores? Bueno, en este caso, pues se nos exige mucho porque como somos los hijos de los pastores, la gente se hace la idea de que nosotros tenemos que ser perfectos en niveles grandes y no es así, porque nosotros también lloramos, reímos, estamos tristes, Así es. tenemos todo tipo de momentos como lo tiene la congregación, como lo tienen los demás. Exactamente, y también me acuerdo de algo, ¿no? Que una vez escuché de que habían hijos de algunos hermanos de una iglesia que decían, no, pero si el hijo del pastor está teniendo esta debilidad o algo, entonces yo también la puedo detener, porque si
lo hace el hijo del pastor, pues yo, que no soy hijo de nadie, de una persona que sirve en la iglesia, también lo puedo hacer. Y la cuestión es la siguiente, de que a lo mejor, como los hijos de los pastores igualmente son de carne y hueso como nosotros, Ujú, ellos también tienen errores, también tienen debilidades, tienen fortaleza, y no por el hecho de que ellos tengan alguna debilidad, tú te vas a estar bajo el escudo de esa debilidad de los hijos de los pastores y vas a tener que hacer lo mismo. No, porque tú puedes marcar una diferencia, ujú, como por ejemplo Daniel y sus amigos en la palabra, podemos aprender de que ellos marcaron una diferencia, que decidieron no contaminarse con la comida del rey. ujú. O sea, ellos no hicieron lo mismo que hacía la gente que comía en el palacio. Ellos decidieron no contaminarse, y en este tiempo escasean las personas como los amigos de Daniel. Y Sí. en este tiempo nosotros tenemos que decirle no al sistema, porque a aquellos tengan aquella debilidad y le fallen al Señor, nosotros tenemos que decirle no. Nosotros vamos a marcar la diferencia, Flor. Amén. Otra cosa que pasa es que hay hijos de pastores que cuando les exigen demasiado, se van, dejan el Ujú. ministerio, se van de la iglesia y entran en Ujú. una especie de rebeldía, llamémoslo así. Sí. ¿Qué le aconsejarías tú a esos hijos de pastores que están pasando ahora en este momento cuando nos vean en el video por esa situación? Bueno, mi consejo pues es el siguiente, y es que nosotros tenemos pues que entender que sí se nos pide tener como o caminar hacia una gran perfección en el camino, pero que nosotros somos humanos, sentimos y tenemos emociones y que no somos perfectos. Ok, Flor, otra pregunta que quería hacerte y es, tú sabes que hay hijos de pastores que sirven apasionadamente al Señor en la Sí. iglesia, y que algunas personas de la iglesia les exigen tanto a los hijos de los pastores que prácticamente se terminan en algunas cosas frustrando. Amén. Entonces, dime tú, ¿qué le aconsejarías tú a esos hijos de pastores en este momento que nos estás viendo, que hay algunos que se pueden estar sintiendo frustrados, que quieren dejar el ministerio, o algunos que ya lo han dejado, incluso se hasta están dejando de congregar? ¿Qué le aconsejarías tú a esos hijos de pastores? Bueno, pues mi consejo sería que no abandonen, no abandones tu barca. Jesucristo sigue ahí. Él tiene pleno control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y no podemos dejar e irnos y dejar el ministerio, dejar lo que hacemos, dejar de servir, por sentir una presión en nosotros, porque nosotros estamos Mm. llamados a servir, estamos llamados a no ser perfectos, porque perfecto solo es nuestro Señor. Entonces, sí caminar, buscar, perfeccionarnos en el camino, dejar que Dios nos moldee nuestro carácter, nuestra Amén. forma de ser, y no abandonar, no abandones tu barca, continúa, persevera, porque el que persevera alcanza. Yo recuerdo dos palabras de la profeta Sandy que me gustaría decir en este momento, y es el de insistir y persistir. Nosotros debemos de insistir Amén. todos los días, persistir, alcanzar y proseguir a la meta, al Amén. supremo llamamiento. Amén. Flor, ahora una pregunta que tengo yo para ti, que ya es muy personal. Yo sé que ustedes también han pensado en hacerlo. Y es la siguiente. Flor, ¿cómo haces tú, que eres hija de pastores, para poder discernir cuando tus padres te van a dar un consejo o te van a exhortar o cualquier cosa que te vayan a decir? ¿Cómo haces tú para discernir cuándo son ellos como pastores, como padres espirituales, y cuándo son ellos como tus padres terrenales? Amén, porque Amén. es difícil para uno como hijo poder discernir cuándo son tus pastores y cuándo son tus padres terrenales los que te están hablando. Sí, Y me imagino que también será difícil para los padres cómo hablarle a tu hijo, si como padre o como pastor. También es difícil, y sí. muchas veces en las iglesias se tiende a criticar y no saben la lucha que llevan los pastores, que están basando en los hijos de los pastores para poder servir al Señor, aún con sus errores, con sus defectos. Ellos han dispuesto su corazón para poder servir al Señor y para darle lo mejor. Entonces, cuéntanos, Flor, ¿cómo haces tú para poder discernir ese tipo de cosas? Bueno, esa es una pregunta muy potente, Un poco, Flor. un Lo que poquito. pasa es que ya es un poquito más personal, Sí, porque siento
que a lo mejor muchos hijos de pastores tendrán esta inquietud. Amén. Sí, Entonces, a lo mejor con lo que tú nos vayas a decir, este mensaje puede ser de bendición para muchos hijos de pastores. amén. Bueno, yo en cierta ocasión, pues, me voy a poner de ejemplo. Amén. Yo a veces he ido con mi papá, en este caso, a pedir un consejo, pero como papá, no como pastor, como padre. Pero también pasa a veces que yo le hago preguntas a él como pastor y no como papá. Entonces es ahí cuando nosotros pues tenemos que diferenciar quién nos está hablando, si nuestro papá o nuestro pastor en este caso. Por ejemplo, yo el otro día pues preguntaba a mi padre, voy a entrar un poco así, eh, ¿qué opina de cierta persona? Eh, y él contestó, pero yo le dije, ¿usted qué opina como pastor? Entonces él me dio una respuesta como pastor. Pero luego busqué el punto de vista de papá. Entonces, ahí es donde nosotros... eh, Ahí tenemos, creo yo, que pedirle discernimiento de espíritu al Señor para que nos ayude en ese momento que tenemos que hacer, porque me sí, imagino que en tu caso te da un consejo pastoral a través sí, de la palabra, amén. pero también sabemos que los padres quieren lo mejor para nosotros y quieren darnos un buen consejo. Entonces es muy importante en ese momento pedirle al Señor que nos direccione y que podamos tener ese discernimiento de espíritu activo para saber no es tanto lo que a lo mejor quieran nuestros padres que están haciendo la figura de nuestro pastor o que queramos nosotros, sino cuál es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Porque nosotros hemos aprendido que tenemos que ser guiados por la palabra y tenemos que hacer en nuestras vidas la voluntad La del voluntad, Señor y amén. no la voluntad nuestra. Entonces eso también tiene mucho que ver allí, que le pidamos al Señor, Señor, danos discernimiento de espíritu para poder hacer tu voluntad. Amén, sí, porque nosotros después del consejo de nuestro padre o de incluso del pastor, nosotros tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios. Entonces, siempre hay que buscar la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Él para nuestras vidas, siempre a través, buscando el consejo a través de nuestros padres y en este caso también el que ejerce en este caso, bueno, en mi caso, el pastor, buscando también la opinión pastoral. Y también pues pidiendo a Dios dirección, que nos direccionen en cuanto a lo que nosotros queremos, bueno, nuestras oraciones que sean respondidas. Bueno, Flor, hay una pregunta o un tema que es muy importante. Y se ha escuchado que eh, ustedes como hijos de pastores, esto es un tema tabú. Uh -huh. Amén. ¿Has tenido alguna vez depresión, tú como hija de pastor, por causa de que tus padres sean pastores? O sea, de que a lo mejor tú estés pasando por un problema, una circunstancia, y tus padres, y que también son pastores, no puedan atenderte a ti urgentemente por estar pendiente de la iglesia, por estar atendiendo hermanos en la iglesia, ese tipo de... ¿Has pasado por eso? Y aparte, ¿eso te ha causado algún tipo de depresión? Directamente no, Amén. pero he conocido de casos de hijos de pastores que han sufrido depresión y que en algún momento se han sentido como alejados de todo, se han alejado de su ministerio y se han llenado de tristeza, se ha llenado su corazón de tristeza. Entonces, yo aconsejo, si me permites, Sí. eh, hacerles un llamado a los pastores, porque antes de ser pastores, son padres. Yo aconsejo que se sienten con sus hijos, porque hay que recordar que primero su primer ministerio es su casa, son sus hijos, es su esposa. Entonces, yo aconsejo que se sienten con sus hijos, que hablen con sus hijos, que le preguntes cómo estás hoy, cómo te sientes hoy, cómo te fue hoy en el cole, en el trabajo, si es que tienes un hijo que está trabajando, que te sientes a hablar con tu hijo, con tu Amén. hija. Amén. Y qué bendición es que, por lo menos eso que tú estás diciendo, nosotros nos vemos en nuestra iglesia con nuestros pastores, con el pastor Alan, con la pastora Tatiana,
que verdaderamente son una bendición y que nosotros vemos que ellos primeramente, antes de que cumplir con la iglesia, cumplen con sus hijos en su casa, Amén. con Alasne, con Miguel, que son hijos de bendición, que están sirviendo al Señor de una forma espectacular. De verdad que damos gloria a Dios por ello y es una bendición. Es más, tenemos por ahí un tema pendiente con los pastores. Si quiere que hagamos un vídeo con los pastores, un podcast, por Amén. favor, comenta, porque sé que va a ser de bendición ese podcast como lo está haciendo este. Entonces, Amén. Flor, hay algo muy importante que hay que acotar, ¿no? Que normalmente la gente suele criticar mucho a los pastores, Ujú. porque a lo mejor no están pendientes en algún momento, en alguna situación, no están con ellos, no los pueden ayudar, pero los pastores también son padres y tienen que tener su Tiempo. casa bien. Sí. Amén. Tienen que Amén. tener primeramente su casa bien, su casa en orden para poder servir a Dios en la congregación. Entonces, hay muchas personas que suelen criticar a los pastores, que suelen juzgarlo, porque para levantar la mano y señalar somos los primeros, pero yo invito a todo ese tipo de personas que hacen eso a que veamos las cosas de otro punto de vista, en que podamos entender la situación de cada uno de los pastores, porque yo admiro a los pastores que han dejado de hacer otra cosa para servir al Señor. Amén. Amén, porque los pastores, si les digo algo, yo creo que no tendrían necesidad de estar pastoreando una congregación. Amén, Amén. porque tienen que estar ayudando a todas las personas con los problemas de las personas, aconsejándolos, y eso cansa, es un trabajo muy forzoso, es un trabajo muy difícil de hacer, muy difícil de llevar, y están dispuestos a hacer. Entonces, insto a todas esas personas que por favor no critiquen tanto y sean de bendición y traten de ayudar a sus pastores, porque es las personas que Dios ha puesto para que te pueda ayudar Amén. a ti en un momento determinado. Entonces, Flor, de verdad que ha sido de bendición tenerte aquí en Amén. este podcast, ha sido una gran bendición, de verdad. Doy gloria a Dios por tu vida, que Dios te bendiga cada día Amén. más y a todas las personas que nos están viendo. Por favor, si te ha gustado este podcast, si te ha gustado este video, por favor, dale like, comenta, comparte con tus amigos, con los hijos de los pastores, envíale este video a todas aquellas personas a las que tú creas que puede ser de bendición y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Muchas Muchas gracias. bendiciones.